Hola chicas, bienvenidas a Daughters of the Living King. Esta es nuestra tercera edición en la cual hoy estaremos hablando de Génesis 3, que fue la caída del ser humano. Y bueno, les pido que por favor se lean el capítulo primero para que ustedes hagan sus propias preguntas, tengan ese tiempo para meditar con el Espíritu Santo y luego ya vengan acá y compartan conmigo. Hoy bueno, yo puedo compartirles a ustedes lo que yo estudié y ya bueno, ustedes lo confirmen con el Señor lo que es de Él. Y bueno, en este capítulo fue súper interesante aprender tanto, porque yo tenía ciertas concepciones, o sea, preconceptions, no sé cómo decirlo en español. Ya yo tenía mis propias suposiciones sobre muchas cosas, pero entonces ir y estudiar y realmente conocer qué es lo que Dios dice sobre todo esto, porque Él fue el que estuvo ahí. Entonces, y que el Espíritu sea el que haya confirmado esto. Entonces, como que me trae mucha paz y entendimiento. Espero que sea igual con ustedes. Empezamos con que aprendiendo pues sobre que la serpiente Dios la hizo más astuta que el resto de los animales. Yo no sé cuál habrá sido la razón, él tendrá sus propósitos, pero entonces el enemigo usó a la serpiente por su astucia para lograr sus cometidos que no eran buenos. Y bueno, en esto se dice que él se disfrazó de ella para ir a engañar a la mujer. Y yo me pregunto que por qué habrá sido a engañar a la mujer y no al hombre. ¿Será porque, como Dios había hablado directamente al hombre y le había instructed, se lo había dicho, sabía que iba a ser más difícil, y también ya hablándole a la mujer, al nosotros hacer el sweet spot del hombre, ya iba a ser mucho más fácil que él también pecara? Simplemente como un pensamiento sobre eso. Entonces, aquí me di cuenta que el enemigo sabía que sí iba a haber eventualmente muerte para nosotros. No iba a ser así de la noche a la mañana, pero al separarnos de Dios, al quitarnos esa dependencia de Dios, al nosotros tener nuestro propio razonamiento del bien y el mal, entonces ahí es donde todo iba a empezar a caer mal para nosotros. Ahí vamos a ir en pique, porque eventualmente nuestro espíritu muere al estar separados de Dios. Nuestro alma y nuestro cuerpo no puede habitar sin esa fuente de agua viva que es el Señor. Entonces, él lo que hizo fue plantar la duda. Fue muy inteligente esa astucia que agarró de la serpiente. Entonces, él le planteó la pregunta que realmente Dios dijo esto. Hizo a la mujer dudar sobre el decreto santo de Dios, lo que él ya había hablado, lo que él ya había dicho como cierto. Entonces, así pasa en los juicios de homicidio y estas cosas. Yo aprendí en Legal, en mi clase del semestre pasado, que simplemente tienes que plantear la duda para que la otra parte sea declarada culpable. Entonces yo como que qué injusto, pero sí, si realmente no puedes probar que es inocente hasta la tacha, solo pones esa dudita, entonces ahí es donde las cosas empiezan a caer de mal en peor. Entonces la mujer, como era tan inocente, tú ves que ahí ella no pensó ni por qué la serpiente me está hablando, ni dice que me tengo que proteger. Ella simplemente contestó a su pregunta en obediencia, pues. Pero entonces, como ya había clavado esa duda en su corazón, ella agregó a la palabra de Dios. Ella dijo que ni siquiera tocar, cuando Dios no le había dicho que no podía tocar el fruto, lo que le había dicho que no lo comiera, pero ella no se sentía lo suficientemente convencida ella misma para decir, que esta es la voluntad de Dios, y así sí, tuvo que decir la verdad y agregarle, y obviamente eso no es algo que uno debe hacer, y ella lo hizo porque ya eso estaba en su corazón. Y no confió en el Señor. Ahí te das cuenta, como que esa era la prueba que Dios le había puesto, o sea, para que ella se parara firme y le diera como una cachetada al diablo, y no lo hizo. Y ella simplemente como que ya estaba cayendo y empezó a mentir, y ya ahí Dios, que la iba a poder proteger si empezó a hacer las cosas mal, y ahí mostró que no había confianza en Dios. Y él había demostrado, o sea, por qué había que tenerle confianza a, a él, o sea, con todo lo que les había dado, con todos los beneficios que tenían, pero que yo siento que no sabían lo tan bendecidos que eran hasta que lo perdieron. Entonces, el enemigo también mintió al decir que morirían, y mintió sobre el decreto santo de Dios. Entonces también quiso poner un spot al Señor, ponerlo como que Él era egoísta al no permitirles a ellos tener
ese conocimiento. Pero es que Dios sabía por qué no debían tener ese conocimiento, porque no lo íbamos a usar para bien. Y jamás lo hemos usado para bien. Cuando se nos da el chance de hacer nuestra propia voluntad fuera de Dios, elegimos, que vamos a ser independientes y vamos a hacer las cosas como queremos. Muchas veces, siempre nos salen mal. Entonces, cuando empezamos a ser obedientes a la voluntad de Dios, es que las cosas empiezan a salir como que, wow, gracias Señor, y tú sabes que no fuiste tú sabes que fue Dios quien te llevó. Y eso toma humildad. Entonces, esas son las cositas que el enemigo estaba queriendo quitarle a Dios, esa oportunidad de ser esa fuente de agua viva. Entonces, esa es la única vez que tú vas a ver que Dios fue separado del hombre. En las otras veces el enemigo trata de separar al hombre de Dios. Pero en este momento, al meter el pecado tuvo que separar a Dios, porque Dios, al ser santo y perfecto, no puede habitar en ese pecado, y eso es lo que él eventualmente hizo. Muy astuto, muy astuto. Entonces, lo que en verdad pasó fue que se les abrieron los ojos, y para ellos fue súper diferente a lo que tenían pensado. Pero antes de todo esto, volvamos porque me fue un poquito largo, a lo que pasó cuando ella pensó en que en verdad sí quería comer de ese fruto. Se dice que la tentación entró por los ojos, y su razonamiento pequeño al lado de la omnisciencia de Dios la hizo caer en conjunto al anhelo que ella ya tenía a ganar sabiduría por su cuenta. Entonces, les repito, tenía que haber ese anhelo en su interior para que ella haya escuchado la tentación. Porque tú, cuando no quieres hacer algo, te pueden decir lo que sea y tú no vas por ahí. Pero ella escuchó eso, porque ya era como que suave a su oído, así como que muy delicioso a su oído, y entonces, puta, pum, pum, cayó. Entonces, ella cogió y le dio a su esposo. Y él no dijo que no, él simplemente, para decirse, la comió. Y él bajó la guardia porque, por medio de la mujer que amaba, él hizo mal igual que ella había hecho mal. Entonces ahí puedes ver cómo una relación puede ser algo negativo, te puede alejar de Dios y de sus caminos si uno no se concentra en hacer la voluntad de Dios, a someterse al Señor, a someterse a su voluntad. Uno termina apartándose. Entonces, yo hago esta pregunta a ustedes, ¿ustedes quieren ser de bendición para su hombre o ustedes quieren ser de tentación para él? Y muchas veces yo sé que yo he sido tentación al querer hacer mi voluntad fuera de lo que Dios me está diciendo, de cómo me debo comportar, cómo debo ser, al yo querer estar llamando la atención y no sé, eso me ha pasado muchas veces. Y no es que quiera ser mala, pero ese es el resultado de no seguir a Dios. Cómo las cosas van cayendo en espiral y tal vez uno hace pecar al hombre porque somos esa debilidad pues que ellos tienen. Bueno, es algo para que tengan en mente, de que hay que ser muy smart, porque somos ese apoyo idóneo, les dije en el capítulo anterior, en el estudio anterior. Entonces, ellos no son perfectos, ni más fuertes que nosotras, ni nosotras somos perfectas ni más fuertes que ellos, pero somos un complemento por el cual tenemos que ser lo más inteligente que podamos y apoyarnos lo suficientemente en el Señor para cuando seamos ese apoyo, seamos un apoyo positivo. Entonces seguimos con que cuando se le abrieron los ojos, se le fue esa inocencia. ¿Ustedes se imaginan, el shock ahora que les entra en la mente, como cuando la gente se mete drogas? Yo me imagino algo así, como que una locura, no podían con ellos mismos. Y empezaron a sentir vergüenza de sí mismos y de su pecado, y trataron ellos de cubrirse, trataron de tomar acción, lo cual era como inútil, pues, porque ellos no podían cubrir su pecado, pero igual intentaron y no se les quitó la vergüenza. Entonces ahí tú ves como tan rápido el paraíso, que era algo, una bendición, el jardín era heaven, era el cielo. Entonces ahora se transformó en un lugar de miedo y de escondite de su creador. Tenían una agonía profunda por lo que ellos habían hecho, ya sea en un lugar placentero. Entonces, igual como cuando de niños hacemos algo malo y entonces nos escondemos de nuestros papás. A mí me pasaba mucho con mi mamá. Yo la podía amar mucho antes y en ese momento no la quería ni ver. Así les pasó a ellos. Cuando el Señor vino al jardín, ellos corrieron a esconderse. Y entonces, se nota que tenían terror a Dios. Y Él no había hecho nada en ese momento, no había cambiado su manera de ser, era el mismo. Pero ahora ellos eran los que tenían esa semilla de mal, de pecado.
Y entonces corrieron a esconderse de lo bueno, de lo del Señor. Entonces el Señor les pregunta que dónde estaba Adán. No es que no supiera dónde estaba, sino que ahora entiendo que él quería escuchar la respuesta de su hijo. Él quería que él le hiciera frente a lo que había hecho. Él no iba a condenar a nadie sin dejarte chance de hablar. Entonces él le preguntó y le dijo que dónde estaba. Y él le dice que se escondió porque estaba desnudo. Y él como que, pero ¿acaso? O sea, y continúa preguntándole, como que dándole chance para que él le cuente y le diga por sus propias palabras y se exprese. El hombre va y culpa a la mujer en vez de dejar claro que él había comido. O sea, no aceptó que su pecado, sino que se lo fue y tiró a su mujer que tanto amaba. Y te das cuenta de la cobardía del hombre. Sí, no lo digo el hombre en sí como que todos ustedes hombres, no, lo digo como que del hombre en ese caso, de él. Entonces yo siento que fue primero al hombre porque como él había creado al hombre antes que la mujer y se lo había dicho a él cuando lo creó y cuando puso el árbol en medio junto al otro árbol, el del bien, el mal y el de la vida. Entonces él fue y le dijo, ¿qué es lo que hiciste? O sea, como que a qué le contestara. Entonces, ya que el hombre señaló a la mujer hizo lo mismo con la serpiente. Ahí te das cuenta que nuestro comportamiento no fue superior al de nuestros esposos. O sea, fue disque igual de mal. Simplemente tiramos la toalla y en cobardía hicimos lo mismo. We didn't rise higher. O sea, no hicimos la diferencia. Ahí no podemos decir que girl power, porque primero que habíamos hecho caer en tentación al hombre y ahora decíamos, o sea, o ella o la mujer decía como que, ay, pero fue la serpiente. Pero bueno, al menos ella aceptó que sí había comido, solo que le echó la culpa de la raíz todo a la serpiente. Y entonces ahí vemos que después pasa a la serpiente y Dios a ella no la deja hablar, porque esa sí había sido la raíz de todo. Y bueno, a ella y al diablo ninguno le dejó hablar. Porque bueno, habló la serpiente por el diablo, no fue por ella misma, pero aún así ella fue castigada. Entonces, nos damos cuenta que la serpiente no era así como la vemos, no se arrastraba, no me imagino cómo habrá sido, pero si era astuta, maybe era más bonita y todo. Disculpen. Y entonces Dios la castigó y la condenó a que comiera tierra, a que se arrastrara y comiera polvo. Y bueno, nosotros somos del polvo, venimos del polvo. Entonces maybe tiene como una metáfora ahí o un paralelo con que coma el polvo así, coma de nosotros. O sea que siempre va a ser tentación hacia nosotros o siempre nos va a causar dolor a nosotros, no sé, maybe eso tiene que ver mucho con el miedo que uno le tiene a las serpientes, con esa exasperación que hay, esa antagonía que hay entre ella y nosotros, tiene mucho que ver con ese instante, el principio de todos los tiempos. Entonces, la enemistad que se está hablando aquí de la serpiente y el hombre simboliza la lucha entre Dios y el mal. Esta es una lucha constante que se ha dado en todo el storyline de la humanidad. Aquí se profetiza antes de que llegara Abraham, de que Dios le hiciera la promesa a su hijo. Y aquí él ha profetizado de que los descendientes de la mujer aplastarían la cabeza de la serpiente. Y ahí el descendiente de la mujer es Jesús, el que después Dios de esa manera redimió a toda la humanidad. Entonces, y dice que, y bueno, ahí se dice que tenemos la victoria, pues. Y bueno, la serpiente morderá el talón. Y ahí puedes ver también que siempre va a estar ahí siendo tentación para nosotros. Y es algo que eso no se va a quitar. Aun cuando ya tengamos la victoria, siempre va a haber tentación. No se va a hacer fácil. Es un trecho largo por vivir y que toma valentía de parte de uno. Entonces luego se pasa a que la mujer sufrirá dolor de parto. Y, o sea, ese era el rol que Dios le había puesto a la mujer, que iba a ser la dadora de vida. Entonces ahora en vez de regocijarse en ese inicio, iba a tener dolor y sufrimiento que era innecesario, pero bueno, ella se lo ganó. Y ella no tenía idea hasta ese momento que era la muerte, hasta que luego lo viven, pues, pero habían tenido esa, o sea, Dios ya las había advertido. O sea, ahí te das cuenta que no tienes que entender la advertencia para hacer caso, simplemente escucha la voz de sabio
y haz caso, o sea, para que te evites todos esos golpes que uno a veces, dije, pero yo no sabía, pero ya te habían dicho, o sea, eso es suficiente. Y es algo para yo recordarme siempre, que es algo que ya me ha pasado, o sea, en travesuras pues, de chiquilla. Entonces se dice que al hombre, a su vez, se le dio sufrimiento y exceso de esfuerzo en el trabajo de arar la tierra para proveer para la familia, que será su rol, y sustentar. Entonces, al hecho de que la tierra se le maldijo, entonces, o sea, ya a él era más difícil producir alimento y dinero. O sea, sus riquezas y sus recursos ahora habían sido malditos y él que venía de esa tierra, de ese polvo, también había sido maldito en sí. O sea, aún así, en todo este episodio, en ese momento que se dio, podemos ver la gracia de Dios al permitirle a la mujer ser madre de la humanidad, de tener hijos. O sea, eso que era su rol no se lo quitó. Entonces, a pesar de lo que había pasado, Dios cumplió su propósito en ellos. Y eso es lo que Dios quiere decirnos, que Él siempre va a extender su gracia, Él siempre va a cumplir sus propósitos en nosotros. Obviamente hay veces que tenemos que aprender porque nos vamos de la línea, we go way off, y se agregan sufrimientos y se agregan cosas innecesarias, pero aún así Él va a cumplir sus propósitos porque Él es Dios y Él no cambia y Él es el mismo siempre, el mismo lleno de amor, el mismo lleno de tanta inteligencia, o sea, de una dirección y un path recto. Y si nosotros nos vamos, Él nos va a llevar por ese camino recto, aunque tome tiempo. Y si no lo hace con nosotros, lo hará con otras personas, o sea, con propósitos que nosotros, o sea, dejamos que se nos vayan de las manos, pero Él lo va a cumplir. Pero obviamente uno también tiene que poner su parte para que uno pueda participar en ese regocijo de Dios, en esa buena voluntad por redimir a la humanidad, porque la gente conozca a Dios. O sea, ¿quieres participar o no? Entonces deja que Dios cumpla sus propósitos en ti. O sea, tú renueva tu mente, déjate guiar por el Señor, aprende a escuchar su voz. Es difícil porque como que todo te lleva de un lado para el otro, lo que diga la gente, eso duele buco, pero con el tiempo la gente entiende que Dios tiene la razón y luego los ves a ellos viniendo al Señor y es bonito pues, como que yay, you conquered y ellos también, pero digo con mucho dolor y esfuerzo. Pero bueno, también se le castiga a la mujer, o sea, ya existe la atracción sexual que la mujer y el anhelo por esa intimidad que la mujer tenía por su hombre. Y también existía el liderazgo que él tiene sobre ella. Pero entonces ahora el castigo es que eso ahora a ella le va a dar agonía y le va a causar problemas y confusión en su ser. Que yo siento que es todo esto del feminismo hoy en día, que la mujer no quiere dejarse liderar por el hombre, pero bueno, también tiene sus hechos de que el hombre ha abusado en ese pecado que existe. Pero si no se diera, o sea, no hubiera necesidad de todo esto, de por qué necesitamos al hombre y todas estas complicaciones de que la mujer quiere hacerlo todo y luego o no consigue buenos hombres o no hay buenos hombres a su alrededor y después quiere tener hijos sola y todas estas cosas que se dan, dizque bancos de esperma donde los hombres van y dejan su esperma y luego la mujer va y coge su bebé y los niños crecen en hogares que falta un papá, o sea, es desesperante. Imagínate todo lo que se hubiera podido ahorrar, pero bueno, en Jesús se puede tener de vuelta esa unión familiar y lo que Dios siempre ha deseado, pues, y uno puede criar a sus hijos en el Señor, que bueno, eso es lo que yo quiero y espero que ustedes todas quieran, porque es muy lindo, pues, cuando yo puedo ver a familias cristianas cómo se arraigan en Dios, cómo Él los redime y transforma sus vidas para bien, aunque es difícil, pues, pero es diferente a lo que vive la mayoría de la gente. Es muy, muy lindo. Como ves ese amor de Dios en medio de todos ellos y cómo en las pruebas se apoyan en Él y echan para adelante. Y bueno, y luego le dan toda la gloria porque sabe uno que no fue uno, sino que fue Dios. Y trae aún más unión y aún más humildad hacia el ser. O sea, todo es como una edificación para uno, para llegar a ser como Dios, como Jesús lo fue. Bueno, Dios también extendió gracia sobre el hombre, luego que extendió gracia sobre la mujer, al permitirle aún proveer por su familia. O sea, no le quitó ese propósito que ya le había dado, solo que ahora iba a tener exceso de esfuerzo. Y bueno, nos recordó de dónde venimos y de dónde
vamos a volver. O sea, yo siento que eso fue como una daga que nos puso en el pecho. O sea, sí, somos el polvo, pero no tenías que recordárnoslo, pero así lo hizo porque lo encontró necesario. Y bueno, para tocar ese punto, para que el hombre sintiera y supiera de dónde venía, que no se creyera que él era algo más importante de lo que era. O sea, Dios todo te lo dio y Dios todo te lo puede quitar. Y bueno, así pues le quitó el paraíso, porque él sabía que no se podía quedar ahí ya. Ya les explico por qué. Bueno, Adán, después de este castigo y todo este destino que Dios le dio, Adán llamó a su mujer Eva. Hasta ese momento no tenía nombre. Y no es que la llamó Eva para clamar dominio sobre ella, sino para conmemorar la importancia de la mujer que tiene en el mundo. Y para él, o sea, él la amaba, fuera de lo que ya acaba de pasar, él la amaba y la sigue amando. Y entonces la llamó Eva porque ella va a ser la madre de toda la humanidad y en ella iba a haber victoria, y esa era la conmemoración que le estaba dando enfrente de toda la creación. Entonces luego de eso Dios los vistió a ellos dos con pieles, porque, o sea, él sabía que ellos no podían cubrirse con hojas, eso no servía. Entonces él sabía que él era el que los iba a cuidar, los iba a guardar, aun cuando ellos habían caído en pecado, y los vistió con pieles, que era algo más efectivo para el calor, el frío. O sea, así ya iban a poderse sentir un poquito como guardados en Dios. Y ahí tú ves que nuevamente derrama su gracia sobre nosotros. No tenía por qué hacerlo, pudo habernos dejado desnudos o con esas hojitas, pero no, nos dio pieles y nos mostró realmente cómo es que podíamos hacer la diferencia. Y bueno, como resultado de la desobediencia tuvimos que salir del paraíso, y él lo proclamó ante la Trinidad y todos sus ángeles, que ya el hombre conocía el bien del mal, por lo cual tenía que irse, porque ahora podía ir al árbol de la vida, y en este podía obtener vida, pero no de la manera correcta, porque ya tenía el pecado en sí y necesitaba redención para poder volver a estar unido a Dios. O sea, él no podía obtener vida eterna sin... Esperemos que pase la gente. Ok, entonces él sabía que no podían obtener vida eterna, o sea, si todavía no se les había quitado ese pecado, porque imagínate, o sea, esa agonía ahora era eterna. O sea, ¿qué nos íbamos a buscar ahora? Entonces él los despojó de todas esas bendiciones que tenía y los hizo irse del paraíso a que laboraran la tierra, y para que tuvieran esa experiencia y pudieran valorar quién era el Señor. Y bueno, resguardó el paraíso con un ángel, un querubín, con armas de fuego, para que proclamara el juicio. Pues hay armas con fuego, es el juicio de Dios. Y entonces hasta ese momento es que no vamos a poder volver a entrar en ese paraíso. Y bueno, chicas, ya eso es todo por hoy. Mañana estaremos viendo, o bueno, cuando vuelva a hacer una grabación, estaremos viendo a Caín y Abel, el capítulo 4 de Génesis. Y bueno, pues ya pueden irse estudiando ese si quieren, y bueno, esperen mi explicación. Bueno, chicas, Dios las bendiga y que tengan un súper lindo día en el Señor. Y miren qué bonito aquí. Hoy vine a Ciudad del Saber. Estaba en otro lado, pero empezaron a llegar niños de mi escuela de preescolar, que están en como clases de verano, y había bulla y relajo, y yo, ay, qué divino, pero aquí no se escuchaba nada, so me vine para acá. Y bueno, ya se están viniendo también para acá. No sé si los ven, ellos están por allá atrás, pero ya vinieron para acá, so yo creo que me voy.